La era de la divina voluntad, comentado teológicamente por el padre Joseph sobre los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, y el estudio del don que nos permite vivir en la divina voluntad. Bienvenidos hoy, amigos en fe, con la guía del Padre Joseph Giannuzzi. Exploremos el don que transforma al vivir la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Sus escritos nos llevan a la verdad eterna. En la era de la divina voluntad, el amor de Dios siempre nos guiará por la senda de Luisa, en Dios confiar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos dirigimos a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo, quienes solos nos permiten disfrutar del don de vivir en la voluntad divina. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora, y siempre será, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Está bien. Solo una breve actualización. Hoy celebramos, por supuesto, la resurrección de Cristo y, como lo hacemos cada domingo, su triunfo sobre la muerte. Y mañana celebramos el día de fiesta de San Padre Pío de Pietrelcina. Como aparecen, fue un gran santo, como muchos de ustedes saben, y vivió en la voluntad divina, como se testifica, diré, quizás, en segundo lugar, más que cualquier otro santo o persona santa, además de Luisa. Y digo que hago esa calificación porque Luisa es una sierva de Dios, aún no tiene el título de santa, pero todos sabemos que es una santa, y ella está en el cielo. Incluso los obispos y los habitantes del pueblo se refieren a ella como la santa en italiano. Las virtudes, en el volumen 1 lo dejan muy claro. Cuánto sufrió es incomparable. Aparte de Jesús y María, no conozco a ningún santo que haya sufrido tanto como ella por la salvación de las almas, pilares, Jesús, María, el Dios hombre y la Inmaculada Concepción. Y Padre Pío, en sus cartas de intercambio, tengo los 4 volúmenes. Son epistolarios gruesos. Usa mucho la palabra fiat. Y él conocía a Luisa y sus escritos, incluso tenía sus horas de la pasión, así que estaba al tanto y dio su fiat muchas veces a Dios. Así que celebramos su día de fiesta mañana y visité su tumba, en un podcast reciente y solo, para compartir contigo cosas que quizás no sepas sobre San Padre Pío de Pietrelcina, porque era muy modesto, Luisa, y solía, debido a su temperamento tímido, evitar a las personas, y solía llorar cuando escuchaba a otros llorar. Era muy sensible al pecado. Había otro santo que era tan sensible al pecado que podía olerlo, a saber, San Felipe Neri. Volviendo a Padre Pío, la mayoría de la gente no se da cuenta de que, aparte
de sus experiencias místicas, se sometió a una larga y dolorosa cirugía de operación de hernia, el 10 de octubre de 1925, y se negó a recibir anestesia. Imagina eso. La razón por la que lo hizo, estoy seguro, fue en parte para ofrecer el sufrimiento por las almas, pero también porque sus superiores lo pusieron bajo obediencia para no mostrar sus heridas a nadie. Y cuando vio al doctor, que era un católico, devoto, le dijo al doctor, cuando le preguntaron si quería anestesia, que no. Tendría la disciplina de no observar mis heridas si estoy bajo anestesia. El doctor dijo que no, quizás los vería, y por eso San Padre Pío de Pietrelcina rechazó la anestesia en obediencia a su superior, solo para que el doctor no pudiera ver sus heridas. Pero eventualmente se desmayó por el dolor. El doctor en realidad le dio un licor en italiano. Eso tiene una graduación de aproximadamente 40. Él le dijo a San Padre Pío de Pietrelcina, al menos toma un vaso de esto. Es como se llama un digestivo. Hay diferentes tipos, como Fernando Aderna, Ramazzotti. Se toma después de la comida para ayudar a la digestión porque tiene muchas hierbas, como 40 hierbas, pero es muy fuerte. Así que le dio a Padre Pío un pequeño vaso de este elixir de hierbas al 40%. Lo bebió. Y luego le dijo a Padre Pío, ¿te gustaría otro? Y Padre Pío dijo, mira, si me preguntas eso, voy a pelearme contigo antes de la operación, así que no fue más allá de eso, de todos modos. Padre Pío enfrentó muchas luchas físicas, y no solo luchas espirituales. Y además de esa situación de hernia, también sufrió de graves problemas de salud y una acumulación de líquido en el pecho. Y en 1957 desarrolló asma, que requirió especialistas, y tuvo problemas crónicos con los oídos y la garganta. Así que de 1966 a 1968 tuvo horas de temperaturas altas y bajas, aumentos y disminuciones, y esto continuó durante horas. Y así, en una palabra, Padre Pío sabe lo que es sufrir problemas de salud y envejecer. El hecho de que fuera un místico no significaba que estuviera exento de la existencia humana, sufrió todo el espectro de lo que nosotros experimentamos también, y su cuerpo, como saben, estaba incorrupto en San Giovanni de Otondo. Lo trasladaron de la antigua cripta a la moderna nueva cripta, y por eso fui a visitarlo. Abramos con Padre Pío. Cualquier pregunta que puedan tener, y luego partiremos de ahí, estableciendo el tema de esa manera. Escuchen lo que tiene que decir el sensus fidelium. Ahora, esta es una enseñanza en la Iglesia, sensus fidelium. Es una doctrina de la Iglesia. Significa que, incluso, la fe colectiva de los laicos es un medio a través del cual Dios habla. Y por lo tanto, los pastores de la Iglesia, los jerarcas, tienen la obligación de sintonizar sus oídos con su mensaje. Supongamos que hay un gran movimiento por parte de los laicos para canonizar a una persona como Luisa. Los jerarcas tienen la obligación de escuchar eso y prestar atención. No pueden simplemente decir, oh, esa es su opinión, porque Dios actúa a través del cuerpo colectivo de los laicos. Ahora, esto no significa que sea un asunto espiritual muy delicado, no significa que haya un voto mayoritario, ni que se trate de un enfoque democrático donde la mayoría tiene la palabra. Si ese fuera el caso, no tendríamos Humanae Vitae, que es una encíclica que salió del San Pablo, el 6, tan piadoso. Pablo, gracias. Y habla sobre cómo la Iglesia no puede permitir en la Escritura la tradición y el magisterio, el control de la natalidad artificial. Ahora, ¿crees que la mayoría quiere eso? Absolutamente, pero aquí hay un caso donde la mayoría no gana, así que, cuando se habla de ello,
O digamos que la mayoría de la gente quiere un tema porque es una cultura moderna o secular. Eso no significa que esa sea la voluntad de Dios a través del pueblo, porque toda esta sociedad podría estar, en su mayor parte, secularizada como lo está hoy. Sé por un trabajo literario profético aprobado que tiene los sellos de la Iglesia, hoy en día que están en curso, que la mayoría de las personas hoy no están en estado de gracia. No se sabría que solo Dios sabe eso, y es un pensamiento triste. Supongamos que la mayoría de la gente quiere algo que no es bueno, pero significa que los jerarcas, las autoridades eclesiales, tienen la obligación de escuchar a esos colectivos. Las expresiones de fe ven la palabra clave, fe. No es solo cualquier cosa, es con fe y moralidad, en conformidad y no en contraposición a la enseñanza que no cambia en 2000 años, desde Cristo a través de los apóstoles, a los padres, a los doctores, a los santos, hasta nosotros, a través del magisterio, que es el Sensus Fidelium. Así que, escuchemos lo que el Sensus Fidelium tiene que preguntar. Una pregunta. Del volumen 24, 16 de septiembre de 1928. Y es una especie de mitad del pasaje. Jesús habla sobre eliminar los malos humores que posee la semilla humana. Ahora pregunto, ¿significa eso que en algún momento los niños nacerán sin pecado original? No. ¿Puedes leernos ese pasaje? Sí. Quiero calificar esto. Ella está leyendo tendrá errores gramaticales, y si hay algo teológicamente que pueda ser ambiguo, lo aclararé ya que ella está leyendo de una traducción no oficial. Adelante. Está bien, entonces, Jesús dice que mi divina voluntad, con su luz y calor, repetirá el prodigio de eliminar los malos humores que posee la semilla humana. Y, para estar seguros, colocará la semilla de su luz y calor y constituirá su vida propia de esa semilla. Está bien, de acuerdo. Esto es lo que significa. Tienes que ir al volumen 1 para entender eso. Puedes ir a algunos otros pasajes en los volúmenes que compartiré contigo. Comencemos con el volumen 1. Esto significa que las personas no nacerán sin pecado original, sino que, después de haber sido concebidas y nacidas con pecado original, experimentarán una etapa de intimidad espiritual con la Trinidad, que les quitará esta atracción hacia el pecado. Ahora bien, el Concilio de Trento enseña como doctrina de fe que incluso después del bautismo, la inclinación al pecado permanece en los bautizados, así que el bautismo no quita nuestra proclividad a hacer algo malo. Ese es el efecto del pecado original, no el pecado original en sí. Así que el pecado original ha eliminado el bautismo, pero los efectos permanecen, y eso se conoce en inglés como concupiscence, en latín concupiscencia. Y eso es algo así. Para dar un símil, algo como lo que usa el Padre Pío en este símil. Un terremoto y sus temblores. Tienes un terremoto, el pecado original, y después de que la tierra deja de temblar, se acabó. Pero luego tienes estos pequeños temblores que continúan como consecuencia del terremoto.
Esos son los efectos del pecado original en nosotros. ¿Pero puede esto ser reducido? Sí, puede, y sabemos que esto es un hecho. De los escritos de los santos, ¿está demasiado oscuro aquí? Porque puedo encender la luz. Los escritos en las vidas de San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, Santa Catalina de Siena, San Francisco de Sales, San Bernardo de Claraval y Luis expresan la capacidad de la naturaleza humana para llegar a un estado bajo la operación de la gracia de Dios, cesando de ofender a Dios deliberadamente. Y esto me lleva al volumen 1, y esto es a lo que se refiere ese pasaje. Eliminar los humores no significa antes de ser concebido, significa después de ser concebido y nacido. Así que déjame ir a ese pasaje del volumen 1, del volumen que acabo de terminar de traducir. Aquí Jesús le dice a Luisa que le está dando la gracia de no volver a cometer pecado deliberado y voluntario. Esta es una gracia. Así que a lo que el Señor se refiere en su máxima expresión, Él le dice aquí, y esto es hacia el final de nuestro movimiento. Ven, oh hija, y ven y ofrece penitencia por tus pecados besando mis heridas. ¿Por qué le hizo esto? Porque la había traído a sí mismo y le hizo ver sus propios pecados a través de sus propios ojos. Y le dice antes de esta expresión, prometes no pecar más y desterrar de tu corazón cualquier sombra de mal que pueda ofender a tu Creador. Y ella dice, oh sí, con todo mi corazón te lo prometo. Preferiría morir 1000 veces antes que pecar de nuevo. Nunca más, nunca más. Y él responde, y te perdono, y aplico a tu alma los méritos de mi pasión. Deseo limpiar tu alma con mi sangre. Y mientras decía esto, levantó su bendita mano derecha y pronunció las palabras de absolución, las mismas palabras que el sacerdote pronuncia al administrar la absolución. Y en el acto de que Jesús administraba la absolución, un río de sangre fluyó de su mano y mi alma estuvo completamente sumergida en él. Y después de esto dijo, ven, oh hija, ven y ofrece una penitencia por tus pecados besando mis heridas. Temblando por completo, me levanté y besé sus santísimas heridas. Él dijo, hija mía, sé más vigilante y atenta, porque hoy te concedo la gracia de no volver a caer en pecado voluntario. Y luego me ofreció otros consejos que, debido a que ha pasado mucho tiempo, no recuerdo tan bien, y luego desapareció. Ese es solo un pasaje donde el Señor le da la gracia de quitar los humores de este pecado o esta corrupción, semilla de corrupción. Y Él le dice esto también a lo largo de los volúmenes. Sin querer insistir demasiado en el punto, compartiré solo algunos pasajes y luego pasaré a la siguiente pregunta. Él le dice a Luisa que la voluntad divina opera en el alma. Le imparte la gracia de desapegarse de los adornos terrenales para hacer que sus virtudes sean divinas, consumir sus tendencias malignas. Eso es del volumen 11 del 13 de marzo de 1912. Y eliminar su mal original que proviene del volumen 12 del 15 de diciembre de 1919. Y eliminar la semilla de corrupción que proviene del volumen 15 del 11 de julio de 1923. Así que estos 3 pasajes que acabo de compartir contigo no implican eliminar el pecado original antes de ser concebido como María.
o en el vientre, como San Juan o como San José. No pretende significar que esto ocurre después de que el alma ha alcanzado la madurez, la unión espiritual, la intimidad y el derrame de este don que Dios les concede, lo que Él acaba de conceder a Luisa en el volumen 1, esa gracia de no caer nuevamente en el pecado venial voluntario. Ahora, no asumamos que ya estamos allí, porque la forma de obtener esto no es por presunción, sino por humildad, asumiendo que estás lleno de pecado. Así es como lo obtienes. Y eso es exactamente lo que Jesús le dice a Luisa. Recibes el don de vivir en su voluntad. Él te dice que no puedes recibir el don asumiendo que te lo va a conceder. Debes asumir que no eres digno y pedirlo solo en préstamo, y estarás listo. Así que es cuando te humillas y te consideras indigno, cuando estás en la mejor disposición. Bien, siguiente pregunta. Mi pregunta surge de San Juan de la Cruz, las obras completas. Siempre he estado muy interesado en esta frase que proviene de la subida. Él habla de la noche oscura de los sentidos y en ella dice la razón, como aprendemos en filosofía. Y me encanta esta parte que es que dos contrarios no pueden coexistir en el mismo sujeto. Y se refiere a la filosofía aristotélica. Habla sobre la oscuridad como un apego a las criaturas y la luz Dios. Esas dos cosas son contrarias, no tienen semejanza. Desde que he leído y escuchado sobre ti y he estudiado los escritos de Luisa, quizás podrías ayudarme a entender incluso lo que estoy tratando de decir. Tengo que deshacerme de toda la basura. Tu pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el método de reparación de San Juan de la Cruz y el de Luisa? Sí, perfecto, bien. Tomemos como analogía el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 53 y siguientes. En esa sección encontrarás una letanía de los ciclos en la creación. Y esto es lo que los sacerdotes recitan cuando realizan su oficio divino, su breviario, rezar el breviario 5 veces al día. Y cada domingo pasamos por esa letanía de rondas que proporciona Daniel. Y ustedes conocen esto: sol y luna, bendigan al Señor; estrellas del cielo, bendigan al Señor; escarcha y frío, bendigan al Señor; rocío y lluvia, bendigan al Señor; sacerdotes, bendigan al Señor; animales, bendigan al Señor; y se extiende a toda la creación. ¿Cuál es la diferencia entre esos ciclos de Daniel y los ciclos de Luisa? Y si pudieras responder esa pregunta, habrías respondido cómo difiere San Juan de la Cruz en hacer reparación y Luisa. Y la respuesta se encuentra. Y te voy a dar una pista y ver si puedes usar la sabiduría para desbloquear la respuesta, porque la respuesta está oculta en este pasaje de Jesús a Luisa en los volúmenes. Voy a compartirlo contigo. Esto se encuentra en el volumen 14, 15 de junio de 1922. Jesús le dice a Luisa: mi voluntad posee la inmensidad y el poder de multiplicar su único acto en tantos actos como desee. Es la eternidad que supera abrumadoramente a todas las cosas, ya que se ha establecido como el punto de origen de todas las cosas. Y está presente en todas las cosas, desde la primera hasta la última criatura. Por eso, desde el primer momento de mi concepción, el poder de mi voluntad formó en mí tantas concepciones como almas existirían. Multiplicó mis palabras, pensamientos, palabras y pasos, y los extendió desde el primero
hasta el último hombre. El poder de mi voluntad eterna convirtió mi sangre y mis dolores en inmensidades de las cuales todos podrían beneficiarse, si no fuera por el prodigio de mi voluntad suprema, mi redención misma. Y esta es la clave. No se habría extendido a cada individuo, sino que habría estado limitada, extendiéndose solo a unas pocas generaciones. Ahora, ¿dónde está la clave y dónde está la respuesta en ese pasaje a tus preguntas? La clave es que, sin el poder de su voluntad divina operando en él, que se extiende desde el primer hasta el último hombre en el tiempo, su obra de redención habría estado limitada, extendiéndose solo a unas pocas generaciones. Ahora, ¿por qué dice unas pocas generaciones y no una sola generación? Esta es la respuesta a la pista. San Juan de la Cruz, Daniel. Todas las personas y santos del Antiguo Testamento que vinieron antes de Luisa no tenían este don, que estaba reservado para los tiempos finales, de los cuales Luisa fue la primera, concebida y enviada para experimentar. Siempre que hacían reparación o realizaban sus rondas o cualquier oración que hicieran por alguien, los efectos de sus oraciones no podían ir más allá de su concepción y no podían ir más allá de su muerte. Sus oraciones estaban, por así decirlo, encerradas dentro de su propia vida. Solo podían influir en las personas durante sus vidas. Ahora entiendes por qué Jesús tuvo solo unas pocas generaciones. ¿Se habrían aplicado mis méritos redentores si mi voluntad divina, que es eterna, no hubiera sido la fuerza motriz detrás de mi obra redentora? ¿Por qué es eso? Porque en una vida humana hay como 4 o 5 generaciones que se superponen. Tienes abuelos, padres que están vivos mientras tú estás vivo, hijos, nietos, sobrinos, tal vez 6 como máximo. Por eso, Jesús dijo, si mi voluntad eterna, mi voluntad divina, que ejerce una influencia eterna, no hubiera sido la fuerza motriz detrás de mi obra redentora, la obra de mi redención solo habría influido en unas pocas generaciones, solo en esas generaciones. ¿Lo entiendes ahora? Por lo tanto, San Juan de la Cruz, cuando hizo reparación, no puede influir en nadie antes de su concepción o después, ni en tiempo. Esto es nuevo, y no se encuentra en ninguno de los escritos de los santos, y tengo que probar que esto es, de hecho, cierto. Cuando defendí mi disertación, porque esta pregunta se planteó durante la defensa de mi tipo de tesis, ¿dónde? ¿Cómo puedes decir que tienes pruebas? Y yo dije sí, y les muestro los escritos de los diferentes santos. Los que se acercan a mencionar algo sobre orar por todo el tiempo son las personas Catalina de Siena y Catalina Emmerich. Y otro santo. Pero ninguno de ellos, en sus escritos, muestra, como lo hace Luisa, que sus oraciones iban al pasado y al futuro. No lo hacen. Esto es completamente nuevo. Así que la diferencia en algunos es que las oraciones de Luisa, en tiempo real, son proporcionales, retroactivas y proactivas. Las de San Juan de la Cruz solo eran proporcionales. Solo estaban comenzando a influir, solo influyendo en las personas mientras estaban vivos. Podían influir en las almas en el purgatorio, que trascienden el tiempo y el espacio, pero solo cuando sus oraciones se dicen en tiempo real. Nuestras oraciones pueden llegar hasta el pasado, hasta el futuro, como si todo estuviera en el eterno ahora. Gracias por tu pregunta. La siguiente. Quería saber,
en detalle qué le sucede a la voluntad humana cuando se vive en la voluntad divina. Sé que se transforma con precisión. Estaba leyendo específicamente el 22 de marzo de 1938, en el volumen 35, que la voluntad divina, ella, Luisa, dice, en profundidad, cuán capaz eres de cambiar la voluntad humana. Así que, ¿cómo se transforma? Sé que no muere y no está esclavizada porque permanece libre, pero se vacía, se asocia, se incapacita o se fusiona. Deberíamos preocuparnos por ello porque estamos enfocados en la voluntad divina. Bueno, la voluntad humana sigue operando, y esta es una de las enseñanzas falsas que circularon en los 90. La voluntad humana deja de operar. Cuando la voluntad divina actúa, es lo opuesto. La voluntad divina hace la voluntad humana más activa porque no hace nada más que la divina, y la voluntad divina, al ser eterna, permite que la voluntad humana participe en acciones eternas, operaciones eternas, en acciones teándricas que son tanto divinas como humanas. Dios es un acto eterno que no tiene ni principio ni fin, y cuando opera en nuestra sucesión finita de actos en la naturaleza humana, se convierte en teándrico, Dios, humano. Así que Jesús, Dios hombre, hizo actos divinos. Hacemos lo mismo, bajo la operación del Espíritu Santo. La voluntad humana se vuelve más activa, pero no actúa según su propia voluntad, excepto la voluntad divina. Mira, uno de los engaños de este movimiento woke en el que estamos viviendo es que tienes que tener la libertad de elegir tus propios mandamientos. Es mi cuerpo, puedo hacer con él lo que quiera. Es mi vida, puedo elegir hacer con ella lo que quiera. Ciertamente, Dios te deja libre para hacer lo que quieras, pero por otro lado, Dios no aprueba la licenciosidad. Así que, si realmente deseamos vivir en la voluntad divina de Dios, no desearíamos nada más que sus mandamientos, sus preceptos y vivir la vida de Cristo. Y ese es el propósito de nuestra vocación cristiana. Así que es al decir no a nuestra voluntad humana que la voluntad humana realmente cobra vida. Esa es la paradoja. Y ahí es donde Adán y Eva fueron engañados por Satanás, cuando él les dijo en el jardín del Edén que sus ojos estaban cerrados porque aún no habían experimentado el mal. Ahora sabemos lo que es el mal gracias a los santos y las enseñanzas de la Iglesia. Pero imagina si fueras las primeras personas en la tierra y nunca hubieras oído hablar del mal, nunca lo hubieras conocido. Esos son Adán y Eva. Y llega esta persona y dice: ¿sabes qué? Tu Creador te ha dicho que no hagas esto. Ni siquiera usaré la palabra maldad porque la maldad no existía en el jardín del Edén. No se te permite participar de este fruto porque se supone que es una especie de prueba para ver si eres leal a Dios. Pero te diré una cosa, Dios está sosteniendo las cortinas ante tus ojos. Estás mantenido en la ignorancia. Hasta que no lo experimentes, realmente no sabrás cómo es. Entonces, ¿por qué no lo pruebas y decides? Así es como la voluntad humana nos aleja de Dios. Así que tomaron el discurso de Satanás y comieron fruto prohibido, expulsados, y perdieron dones preternaturales, la voluntad divina. Así que cuando decimos que no a esta libre expresión de nuestra voluntad, independiente de la voluntad divina, es cuando la voluntad humana deja de funcionar. Lo que significa que no está funcionando bajo la acción de la gracia, está funcionando bajo la acción de Satanás. Aún funciona, sí, pero es sin la luz de la gracia.
Y cuando digo que está funcionando bajo Satanás sin la luz de la gracia, estoy hablando de una grave desviación del mandamiento de Dios, una gran desviación radical de la voluntad de Dios. Cuando hacemos pequeñas desviaciones, son pecados. No nos separan completamente de la gracia de Dios, pero nos lanzan a la oscuridad. Las sombras y la oscuridad se vuelven más profundas y oscuras a medida que aumenta el pecado. Entonces, cuando hacemos la voluntad divina, en realidad estamos liberando nuestra voluntad humana de la inclinación al pecado, que es el resultado del pecado original en el que fuimos concebidos y nacidos, y nos está liberando de nuestros caminos, en lo que pensamos, actuamos y oramos, que no está en conformidad con Jesús, manera de hacerlo. Así que la voluntad divina realmente libera nuestra voluntad, en el sentido de que nos permite ascender y hacer nuestro vuelo hacia los eternos ardores del cielo, la tierra y todo, el orden material, porque la voluntad de Dios opera en la nuestra. Él transporta, multiplica y difunde nuestros actos finitos a lo largo de la creación de una manera que ni siquiera conocemos. No podemos hacer eso sin el único acto eterno de Dios operando en nuestra voluntad finita. ¿Alguna vez has visto lampreas? Muchos de los símiles que puedes usar son peces que chupan, que se aferran a tiburones y la ballena los lleva por todo el mar, pero no pueden ir allí sin las ballenas. Se aferran a la ballena como un niño en bicicleta. El papá lo pone en la trasera de la bicicleta. Él da una vuelta, alcanza los pedales. Somos como esa pequeña lamprea niño, y Dios es el conductor, y nos lleva por todas partes. Esa es la voluntad humana, aferrándose a la parte trasera de esa bicicleta, ese pez. Dios es el eterno que nos lleva a través de todo el cosmos. Así que cuando hacemos la voluntad divina, en realidad extiende los efectos de nuestros actos finitos en nuestra humanidad. Gracias. María es nuestra madre y tiene todas las almas en ella. Así que cuando María habla de ser la madre de la Iglesia, utiliza esto en el libro de Mayo, pero la bendita Virgen María habla de ser el barco que ella usa. La palabra el barco en italiano es la barca, y en el barco están todos los miembros de la Iglesia. Ella fue el barco que guió a los apóstoles, y cuando tenían miedo y salieron corriendo cuando Cristo fue arrestado en el jardín, uno por uno regresaron a ella, y luego ella los reunió a todos en el cenáculo esperando la venida del Espíritu Santo. En ese sentido, ella es la madre de la Iglesia, del Israel del Antiguo Testamento. Y estas tribus han sido dispersadas debido a la infidelidad de Israel, como tú lo llamas, o la Iglesia del Antiguo Testamento, y se encuentran reunidos en el Apocalipsis capítulo 12, representados por las 12 estrellas, las 12 tribus, iluminando la multitud de María. Bien, entonces, ¿cuál sería tu pregunta? ¿Cuál sería tu pregunta? Sí, hola, y disculpa por mi inglés y por mi comprensión. Es Luisa también, como una barca. Cuando hablaste de eso, Jesús estaba limpiando su alma y vino este río de sangre. Desde mi imaginación, ella tiene océano de sal en su alma. Y luego Él no solo la está purificando a ella, sino que está purificando nuestros tiempos. ¿Es correcto esto? Eso es correcto. Luisa es diferente de María. Ella no es la madre de la Iglesia como lo es María, ni lo será nunca. Pero ella es la pequeña hija. Ese siempre será su título. Un día Luisa le preguntó a Jesús, ¿cuándo seré la gran hija? Y él dice, no te convertirás en la gran hija porque esa es María. Pero Luisa ocupa un lugar sin igual en la Iglesia porque, al igual que María, fue elegida como virgen
para venir en ayuda de la raza humana y llevar a cabo, como María, el cumplimiento del tercer fiat de la Trinidad. María fue llamada a llevar a cabo el cumplimiento del segundo fiat de la redención. Luisa es llamada a llevar a cabo, con el Espíritu Santo, el fiat de la santificación. En ese sentido, tiene un papel como ningún otro en la Iglesia, en el jardín del Edén. Jesús le explicó que su humanidad no habría sobrevivido esa lucha interna en la que contempló todos los pecados de toda la humanidad, lo que le causó morir físicamente y derramar sangre. Dijo, si no hubiera habido estas dos personas manteniéndome vivo, habría muerto en el jardín. Él dijo que un individuo levantó mi brazo derecho, que era la Madre Bendita, y el otro levantó mi brazo izquierdo, que era Luisa. Así de importante es ella. Gracias por tu pregunta. La siguiente. Sí, me gustaría saber, para realizar un acto divino, ¿qué pasos necesitas seguir para convertir un acto humano en un acto divino? Recuerda, Dios lo hace en nosotros, no lo hacemos nosotros. Así que si vamos a dar pasos, recordemos que no hacemos el acto. Y quiero enfatizar esto porque distingue las acciones de los santos antes de Luisa, de las que vinieron después de ella. Comenzando con ella, concebida en pecado, en la Enciclopedia Católica y en los concilios católicos se enseña lo que Bellarmine presentó como una definición de gracia. La gracia es una operación habitual remota de Dios en el alma. Permítanme repetirlo. Una operación habitual, remota, de Dios en el alma. La operación habitual de Dios en el alma es la gracia. Todos los santos trabajaron bajo la influencia de la gracia, al igual que nosotros hoy, y como lo hizo Luisa. Pero además de la gracia, Luisa y nosotros tenemos algo que los santos del pasado no tenían. Y esa es la propia operación de Dios. No es remota, es próxima, es inmediata. Dios le dice a Luisa que cuando vives en mi voluntad divina, yo actúo en ti como actué en el Hijo, de la segunda persona de la Trinidad. Lo que significa es que tu trabajo, tu acto, no es un acto humano, bajo la gracia de Dios remotamente. Es un acto divino, es el acto de Dios mismo. Dios estuviera actuando hoy en la tierra, en Jesucristo. Esa es la diferencia, así que no tomas pasos para realizar este acto. Todo lo que haces es pedirle a Dios que lo haga en ti. Te dispones al hacerlo, número 1, estando en estado de gracia. Número 2, deseando este don con todo tu corazón, firmemente. Número 3. Ten una intención recta al hacerlo. Tus actos realizados son para la glorificación de toda la creación, no solo para mí, para mi santidad, sino para la gloria de Dios, para la gloria de todas las almas, pasadas, presentes y futuras. Cuando muera, pueda llevar a Dios toda la gloria de todas las criaturas, como si ninguna se hubiera perdido o si ninguna hubiera pecado. Y si tuvieras que aplicar pasos a este proceso de disposición, supongo que lo que harías es que Jesús le proporciona a Luisa 4 pasos, pero no es para poseer el don, sino diferentes pasos en los que uno vive en el don. Estos no son los pasos de Cristo, porque Él guía a quienes ya están en el don. El primer paso es uno fuera del reino, fuera del palacio. El segundo, al entrar al palacio. El tercero, suben las escaleras.
pero los pasos de, si quieres usar esa palabra, de vivir en el mundo divino, serían el número 1, tener conocimiento de ello. Número 2, desearlo. Número 3, ejercer las virtudes. Y número 4, vivir en ello, pidiéndolo prestado, y entonces Dios te lo dará. Pero debes estar en gracia para esto. También es un buen hábito frecuentar los sacramentos de la confesión y la comunión. El Padre Pío, cuya fiesta celebramos mañana, dijo: no a todos sus penitentes, que no se confesaban a menudo, fueran 2 veces al mes. Y cuando le preguntaban por qué tan a menudo, aparte del hecho de que esto es lo que hoy la Iglesia requiere de cada católico, por cierto, 2 veces al mes, él respondía que incluso una habitación necesita ser desempolvada 2 veces al mes, lo que significa que el polvo en tu alma se acumula. Y tienes que mantenerlo limpio. No se trata solo de confesarte cuando haces algo malo, porque entonces los pecados pequeños siguen acumulándose. ¿Por qué querrías estar en un estado que está polvoriento tiempo? ¿No querrías que estuviera completamente limpio? Y por eso la confesión, ir a confesarse, es importante. No solo te mantiene en estado de gracia, te mantiene completamente limpio, y así es como Dios quisiera que nuestras almas estuvieran ante Él todo el tiempo. Siguiente pregunta. Gracias. Bien, esto es sobre la sanación interior. Padre, ¿cómo se relaciona con vivir en la voluntad divina o sanar en la voluntad divina? ¿Tiene sentido esa pregunta? La sanación interior aplica a muchas cosas. ¿Puedes especificar a qué te refieres? Está bien, he sido abusado. Pensé que me había curado de eso, pero ahora está volviendo. Veo. Sí, solo me pregunto. Sí. ¿Está claro? Sí, lo entendí. Está bien. Hay muchos pasajes hermosos en los escritos de Luisa, donde él la tranquiliza, asegurándole que, sin importar cuán grande sea el trauma, o la injusticia sufrida por un individuo, o los efectos de estos, su gracia es más omnipotente que cualquier otro mal. Y llega a decirle a Luisa que no quiere que ella ni siquiera reflexione sobre sus propias malas acciones, y mucho menos sobre las de los demás. Una vez, mientras leía la obra de un santo, el santo reflexionaba a menudo sobre su vida pasada. ¿Cuántos pecados cometió? ¿Cuán desagradable era para Dios? Y el enfoque del santo era que, cuanto más reflexiono sobre el mal que había hecho, aunque fui a la confesión y fui perdonado, más santo y más humilde me hará. Y Jesús le dice a Luisa que así no es como se avanza en la santidad. Así que básicamente tenemos muchas mansiones en el cielo, diferentes enfoques hacia la santidad. Y tiene otro enfoque. Eso no significa que tengamos que adoptar cada enfoque de cada santo, porque todos son diferentes. Jesús le dice a Luisa el atajo hacia la santidad y dice, dejándolo ir: y si estos pensamientos vuelven a ti, ya sean tus propios pecados del pasado, ya sean traumas de los pecados de otro infligidos sobre ti, sin embargo, todos son pecados del pasado. Él dijo, estas son tentaciones del maligno, para llevarte a la depresión, al resentimiento, a la vergüenza, a la culpa, y el diablo hará esto todos los días. No se detendrá, es muy astuto en esto, pero tenemos que combatirlo todos los días. Entonces, cuando estas heridas del pasado regresan,
estos traumas del pasado que has expresado. ¿Qué hacemos? No podemos quedarnos, y ser neutrales nos devorarán vivos. Tenemos que ser proactivos. Así que el enfoque proactivo es, en el nombre de Jesús, reprenderlos, glorificar a Dios por la gracia de su misericordia en ti, perdonándolos como Dios te ha perdonado. Ahora te daré otro ejemplo de la fiesta de la misericordia. Supongamos que nací en Nueva York, vivo en Italia. Te daré un ejemplo de un mafioso, es muy apropiado. Supongamos que cometí 4 asesinatos, eliminé a 10 personas, hagámoslo 10, pongámoslo en un número más grande, está bien, y realmente lo siento, Padre, de verdad, lo siento. Sabes, hablando con un neoyorquino, él dijo, Padre, realmente lo siento, cometí 10 crímenes, eliminé a 10 personas, y realmente quiero hacerlo bien con el Señor. ¿Qué debo hacer al respecto? ¿Realmente sientes arrepentimiento? Él dice, sí, lo siento. Él dice, está bien, bueno, para tu penitencia. Podrías ofrecer misas en reparación, o puedes hacer algunas oraciones, o puedes, de alguna manera anónima, ayuda a esta familia, y sea cual sea la penitencia, Él da esa penitencia, y esa penitencia sirve solo como parte de su penitencia durante el purgatorio. Recuerda que la confesión no quita el castigo, quita el pecado, así que no vas al infierno, pero tengas que pasar tiempo en el purgatorio, y la penitencia reduce ese tiempo. Ahora llegamos a la fiesta de la misericordia, que no es idéntica en sus efectos a la confesión. Es mayor, porque no solo requiere que vayas a la confesión y recibas la comunión en ese orden, sino que te otorga una indulgencia plenaria que elimina todo el castigo de todos tus pecados en el pasado. Así que yo, en la fiesta de la misericordia, me perdonan completamente los pecados y el castigo de esos 10 asesinatos que cometí. ¿Cómo es eso? ¿Justo para esas familias? ¿Cómo puede Dios justificar esto? ¿O puedo justificar en mi conciencia que puedo andar cantando y silbando, no tengo pecado, cuando estas pobres personas van a sufrir por el resto de sus vidas? Mira cómo el diablo usará tus pecados, incluso en contra de la fiesta de la misericordia. Así es, cada vez que alguien te haga algo malo, tú glorificas a Dios y lo perdonas, porque, como dice Jesús en la oración del Padre Nuestro, seremos juzgados por la medida de nuestro perdón, ya que Dios nos ha perdonado por nuestros crímenes contra Él, cuando dice, perdona nuestras ofensas. Así como perdonamos a los que nos ofenden, cada vez que decimos el Padre Nuestro, estamos haciendo de nuestro perdón la medida de su perdón hacia nosotros. Por lo tanto, cada vez que estos pensamientos del pasado, estos traumas, ya sean los pecados de otros sobre nosotros o nuestros propios pecados, regresan, debemos reprenderlos de manera activa y proactiva, y en lugar de ellos, glorificar la misericordia de Dios al perdonarlos. Así es como nos deshacemos de ellos. Así que cada vez que un pensamiento de un pecado confesado en el pasado venga a mi mente, a tu mente o a la de alguien más, los pecados que te han afectado negativamente, no tengas resentimiento. Eso es lo que quiere el diablo. El diablo quiere que lo resientas. Dios no lo quiere. Glorifica la misericordia de Dios, que te ha perdonado al perdonarlos a ellos. No justifica su comportamiento porque eso es entre Dios y ellos. Lo que está en tu poder es glorificar la misericordia de Dios por su perdón hacia ti
perdonando a todos aquellos que te han hecho daño, incluyendo a ti mismo, cuando pecaste contra Dios. Gracias, está bien, así que gracias a todos. Les pido a todos que desactiven el silencio. Ya son las 10:15 minutos pasados de la hora, 9:15 p.m. Aquí. Gracias, Dr. Michael. Perdón por pensar que te habías tomado un descanso cuando estuviste allí todo el tiempo. Está bien. Está bien. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Un placer. Gracias, gracias, Padre. Gracias, James. Gracias desde Luisiana. Gracias. Te amamos, Padre. La era de la divina voluntad comentado teológicamente por el padre Yosef sobre los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta y el estudio del don que nos permite vivir en la divina voluntad. Bienvenidos hoy amigos en fe, con la guía del Padre Joseph Giannuzzi. Exploremos el don que transforma al vivir la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Sus escritos nos llevan a la verdad eterna. En la era de la divina voluntad, el amor de Dios siempre nos guiará por la senda de Luisa. En Dios confiar.